Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el intelectual que ciña simples criterios humanos? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Corintios, está en el versículo 1, del 19 al 24 específicamente. Bienvenidos al episodio 422. Mi nombre es Marco Antonio. Mi nombre es Marco Antonio. Es un gusto poder estar con ustedes un tiempo aprendiendo filosofía. Y hoy estamos en el día 22 específicamente del libro que titula Filosofía del Derecho de Hegel, ¿no? Entonces nos toca hablar ahora de la última sección de las tres que vimos. Bueno, no la última sección, básicamente es la transición de la propiedad al contrato. Como primero, bueno, ya vimos cómo tenemos propiedad y que cómo esta se justifica, y es la primera manifestación de la voluntad libre, que es el espíritu, en el mundo, que es la propiedad. Entonces vamos a ver ahora este tránsito que ocurre de la propiedad al contrato, ¿no? Porque el contrato ya es algo jurídico, o sea, está pasando de la metafísica a la parte de la jurisprudencia, está pasando de lo metafísico a la parte del contrato, ¿no? De algo palpable. Bien, entonces vamos a leer la 71 ahora mismo y después comentamos un poco. Bueno, explicamos, y luego vamos a pasar a la segunda sección, que ya es el contrato en sí mismo, ¿no? Nos da por eso lo puse acá, la proposición 71, que es el tránsito de la propiedad al contrato, porque es una introducción ya para hablar de la segunda sección, que ya es el contrato en sí mismo, ¿no? Bien, entonces empecemos. Tránsito de la propiedad al contrato. Existir como ser determinado es esencialmente ser para otro. La propiedad, considerada como cosa externa desde el punto de vista de su existencia y en su conexión con las demás exterioridades, es necesidad y contingencia, pero como existencia de la voluntad en su conexión con otras existencias, solo es tal propiedad con respecto a la voluntad de otra persona. Esta relación de voluntad a voluntad es el propio y verdadero terreno en el que tiene la existencia la libertad. Esta conciliación de tener propiedad no solamente mediante una cosa y mi voluntad subjetiva, sino precisamente por intermedio de otra voluntad, el contrato, entre comillas, acá no sé por qué estoy hablando, y por lo tanto tenerla en una voluntad común constituye la esfera del contrato. Bien, hay que analizar dos puntos. La persona abstracta, toda la persona abstracta se revisa en la parte número de la proposición de 34 a la 40, y de la 41 a la 70 ya habla de la propiedad, ¿no? Entonces de la 71 a la proposición 81 habla del contrato, pero este paso es necesario porque la libertad no puede permanecer encerrada en esa relación de yo-cosa, ¿no? Yo y la cosa, sino que debe manifestarse en una relación yo y tú, y debe estar en el medio. Básicamente nosotros tenemos esta voluntad libre, que tenemos que convivir con otros que también tienen esta voluntad libre. Entonces el contrato es la primera forma social del derecho. Eso hay que tener. El contrato es la primera forma social del derecho.
La propiedad es la primera forma en que el espíritu es igual a voluntad libre, ¿no? Entonces la propiedad es la primera manifestación de la voluntad libre en el mundo. Entonces el contrato es la primera forma social del derecho, donde se va a realizar este reconocimiento recíproco entre voluntades libres. Entonces la propiedad, al ser algo externo y contingente, tiende a relacionarse con otras propiedades y otras voluntades, y esa relación va a producir una voluntad común, ¿no? Esta unidad de voluntades comunes que se manifiestan en el contrato. Entonces el contrato es la existencia real de la libertad como relación de voluntades no divididas, de voluntades que conviven. Entonces el contrato es racionalmente necesario para que se expresen los individuos y se reconozcan como personas libres, ¿no? Personas libres, propietarios, y que establezcan vínculos jurídicos de mutuo acuerdo. Entonces, básicamente, eso está diciendo en la 71. Ahora pasamos al contrato, ¿no? El contrato es este concepto de unidad de voluntades. Siempre cuando Hegel, ¿no? Porque hay muchos autores, pero en la tradición jurídica el contrato es esta unidad de voluntades, donde cada una se mantiene libre, ¿no? Se va a mantener libre, pero va a reconocer y aceptar la del otro. Tú eres libre, tú tienes esta voluntad libre, pero yo también tengo esta voluntad libre. Entonces voy a aceptar tu voluntad libre porque reconozco que tengo yo también esta voluntad libre. Entonces el intercambio o la cesión de cosas es básicamente ceder cosas, ¿no? Ceder cosas no es lo esencial, no es lo esencial en el contrato. Lo esencial en el contrato es el reconocimiento mutuo de sujetos jurídicos. Eso es lo esencial. En el contrato lo esencial es el reconocimiento mutuo como sujetos libres. Como sujetos libres jurídicos. O como sujetos jurídicos, también lo puedes decir, pero más específicamente como sujetos libres jurídicos. Ese es el punto. Entonces, Hegel, en la proposición 73, habla de los momentos del contrato. Los momentos del contrato, dice lo siguiente: yo no solamente puedo privarme de una propiedad como de una cosa externa, sino que debo, por medio del concepto, despojarme de ella como tal propiedad, a fin de que mi voluntad en cuanto existente sea objetiva para mí, pero según ese momento mi voluntad en cuanto enajenada es a la vez otra. Por lo tanto, aquello en lo que es real, la necesidad del concepto, es la unidad de las diversas voluntades en la cual se abandonan su diversidad y particularidad. Pero en esta identidad de la propia voluntad está contenida precisamente el que cada uno sea y pertenezca a una voluntad peculiar por sí y no idéntica a la otra. Bien, hay voluntades diferentes, claramente, ¿no? Y tenemos que ver ahora que se va a distinguir en tres momentos del contrato. Primero está la voluntad individual, donde cada uno tiene una cosa, ¿no? Y puede disponer de esa cosa como su libertad le permita, como se le plazca. Pero luego viene el acuerdo de voluntades, cuando ambos reconocen la validez del intercambio. Yo te doy esto, dame esto, ¿no? Ya, toma, dame. Y a veces no somos recíprocos, ¿no? En la vida siempre queremos recibir y no dar. Eso está mal. Pero bien, hay un acuerdo de voluntades y ambos reconocen la validez del intercambio. Entonces luego viene el cumplimiento efectivo, ¿no? Donde la cosa cambia de dueño. Esa cosa cambia de dueño, entonces la voluntad se objetiviza en este acto jurídico, ¿no? La voluntad se vuelve real en este acto jurídico. Y esta unión de estos tres momentos va a constituir el acto contractual completo. El acto contractual constituye la voluntad individual, el acuerdo de voluntades y el cumplimiento efectivo. En la 74 va a hablar de la forma del contrato, básicamente. Dice lo siguiente: dicha resolución es la conciliación de una voluntad idéntica en la absoluta distinción de los propietarios que son por sí, e incluye el que cada uno con su voluntad y la del otro cese de ser propietario o permanezca y llegue a ser tal conciliación de la voluntad a renunciar a una individualidad propiedad y
de la voluntad de otro de aceptar una tal propiedad. Es una conexión idéntica por la cual la voluntad se decide solamente en tanto existente a otra voluntad. Que si existe la otra voluntad va a existir este contrato, evidentemente, ¿no? El contrato debe tener esta forma objetiva, debe ser visible para ambas voluntades, pero una manifestación clara es una firma, una palabra, una entrega. En Estados Unidos un choque de brazos, una firma en una servilleta, entonces, etcétera, ¿no? La manifestación debe ser clara de que ambos están actuando objetivamente, visibles objetivamente sí al contrato, pero voluntariamente están sometidos a esta objetividad del contrato. Entonces esto permite que la voluntad sea común y tenga por ello validez universal y validez jurídica. Ese es el punto. Y ahora va a hablar en la 75 de la donación, ¿no? De la donación. Dice lo siguiente: puesto que las dos partes contratantes se comportan recíprocamente como dos personas inmediatas, independientemente, se deduce a: el contrato emana del libre albedrío; b, la voluntad idéntica que llega a ser tal por medio del contrato es únicamente resultante de dos voluntades y por lo tanto común, pero de ninguna manera es voluntad universal en sí por sí. C, como en los libros de Hegel vamos a encontrar esto como y latina. Entonces dice: el objeto del contrato es una cosa singular externa, porque solamente así está sometida al libre albedrío de ser enajenada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno transfiere una propiedad sin esperar una contraprestación, algo a cambio, aún así el contrato tiene validez, ¿no? Porque se ha requerido que el otro tenga consentimiento de recibir aquello. Entonces el contrato no es unilateral, ¿no? Yo te doy y nada más, sino que presupone un reconocimiento recíproco. Ya tú me das, pero yo soy consciente de que tú me estás dando en esta libre voluntad que tienes. Y claro, ahí surge la permuta, ¿no? O el intercambio, que va a hablar en la 76 específicamente. Dice lo siguiente: el contrato, 5 minutos por favor. Bien, el contrato es formal en cuanto a los dos consentimientos por los cuales surge la voluntad común en el momento negativo de la enajenación de una cosa y el positivo de la aceptación de la misma están repartidos entre los dos contrayentes. Un contrato de donación. El contrato puede ser llamado real cuando cada una de las dos voluntades contribuyentes es la totalidad de los momentos componentes y por lo tanto cada una de ellas llega a ser y permanece propietaria. Un contrato de permuta, básicamente este contrato, el intercambio, ¿no? Donde cada parte renuncia a su propiedad para recibir otra propiedad, ¿no? Es la forma más pura de contrato, es la base para toda la acción, toda la relación económica que había antes, ¿no? La reciprocidad en todas las culturas, ¿no? Este tipo de intercambio y aquí el trueque, como le dicen, ¿no? Y aquí la libertad se realiza de igualdad de voluntades, ¿no? Y en la fijación misma de los precios, que llaman equivalencia, ¿no? Equivalencia económica o equivalencia de mercado, ¿no? De equivalencia de mercado, que básicamente yo te doy una tasa y tienes que darme el valor de esa tasa en otra cosa, claramente. Y después de esta permuta, este intercambio, surge ya el contrato de compraventa, ¿no? Donde dice en el 77 dice lo siguiente: en el contrato real, conservando cada uno de la misma propiedad, con la cual se presenta y renuncia a la vez, la propiedad que permanece idéntica a aquella que en el contrato es en sí, se distingue de las cosas externas que en la permuta cambian de propietario. Ese es el valor en el cual los objetos del contrato son entre sí iguales, no obstante la diversidad cualitativa externa de las cosas, lo universal de las mismas. Bien, entonces acá ya también tú puedes vender tu tasa a un valor que tú prefieras, ¿no? Claramente reconociendo esta abstracción de, esta universalidad abstracta de tu voluntad, porque se supone que en la permuta se intercambian cosas mediadas por el valor, ¿no? Que sería el dinero de igual precio, pero el dinero va a simbolizar esta parte abstracta de la voluntad, ¿no? ¿A qué se refiere con que el dinero simboliza esta universalidad abstracta de la voluntad, que básicamente no es
O sea, tú das una taza, pero esperas algo del mismo valor que una taza. Puede ser un plato o algo, un recipiente para comer, pero al darte dinero, básicamente es algo que está fuera de contexto, ¿no? Por ejemplo, si vendes un edificio de 30 pisos y te dan 2 maletines de dinero, entonces es algo universal y abstracto de la voluntad. No es algo, no es una, no sé si me entienden, no es una permuta, ¿no? No es algo parecido, no es que te den un barco igualmente inmenso, sino que es algo, una universalidad abstracta de la voluntad, ¿no? De tener que tenga el mismo valor, ¿no? Y que tú conscientemente sepas esto y libremente escojas intercambiar por el dinero. Ese es el punto. Entonces, en la 78 ya nos habla de contrato de obligación futuro, porque acá ya se supone que hay un tipo de distinción entre la propiedad y la posesión, y ahí, bueno, voy a leer. En el contrato, la distinción entre propiedad y posesión en sus aspectos sustanciales y externos se cambia en la distinción de la voluntad común como concordancia y de la realización de la misma mediante la prestación. Esa concordancia llamada a existir es por sí, a diferencia de la prestación, un algo representado al que, según la manera propia de la existencia de las representaciones en signos, se debe dar una existencia específica en la expresión de la estipulación por medio del formalismo de los gestos y otros actos simbólicos, en particular en las declaraciones determinadas por medio del lenguaje, el más digno elemento de la representación espiritual. Supongamos que te vendo mi libro a 20 soles, ¿no? Te vendo mi libro a 20 soles y tú dices acepto. Entonces, en ese momento ya hay una voluntad común, que es el acuerdo, ¿no? Entonces, al decir acepto, hay una forma simbólica visible ya, ¿no? Que es la palabra. Entonces, esta palabra le va a dar una existencia jurídica y objetiva a ese acuerdo, al decir acepto. Entonces, en el contrato, la libertad de las voluntades se hace efectiva solo cuando un acuerdo interior se expresa exteriormente, ¿no? Un acuerdo exterior se expresa exteriormente de forma simbólica, de forma verbal. Entonces el lenguaje se va a convertir en el acuerdo invisible, pero dentro de una realidad jurídica visible. Ese es el punto. El lenguaje se convierte en el acuerdo invisible en una realidad jurídica que es visible. Y eso es lo interesante en Hegel, eso es lo importante en Hegel, y eso es básicamente lo profundo en Hegel, ¿no? Bien, en este sentido, en la 79, bueno, en la 79 hasta la 81 ya va a hablar de la nulidad, la injusticia y la ruptura del contrato, ¿no? Y básicamente es cuando el contrato es inválido, termina siendo un tipo de falsedad, ¿no? Hay un tipo de... No hay un verdadero consentimiento libre o consciente, hay falsedad, engaño, manipulación, lo que fuese. Entonces, solo si la voluntad no es engañada por error, cohesión, lo que fuese, el contrato es verdadero. Pero si ocurre esto, carece de este fundamento racional y por lo tanto no es, hay una nulidad, debe haber una nulidad en el contrato. Y claramente se comete una injusticia si ocurre esto, ¿no? Cuando una de las partes no cumple, o cuando una de las partes hace una falta, básicamente se produce esta contradicción entre la voluntad exterior, el acto de firmar algo, y la voluntad interior, ¿no? La intención real de ceder una cosa o del intercambio que se estaba realizando. Entonces el incumplimiento es una negación del derecho, ¿no? Es una forma de injusticia, el incumplimiento. Entonces la solución a esto, a la injusticia, es el derecho del contrato, básicamente, que incluye la propia defensa. Por ejemplo, la posibilidad de que el Estado o la autoridad jurídica restituya este equilibrio, básicamente es gracias a que nosotros reconocemos que tenemos este derecho del contrato, o derecho de voluntad, o esta voluntad libre, porque el derecho se hace efectivo cuando supera la contradicción entre las voluntades, ¿no? Y así va a garantizar la universalidad de la libertad, y por lo tanto el contrato es la culminación del derecho abstracto, porque la libertad ya no es solo individual, no es individual, sino que se realiza en la relación con otro sujeto libre igualmente, y así prepara el paso, el camino hacia un derecho moral. Y finalmente, en la tercera fase de Hegel,
esta laicidad, que básicamente es del Estado, la familia, la sociedad, donde la libertad se realiza plenamente, ¿no? Pero ahora está hablando del contrato, de la culminación del derecho abstracto, básicamente. Y como vimos, tocó la persona, tocó el contrato, tocó la propiedad, y claramente por esto es importante Hegel. Y en la tercera sección el día de mañana vamos a ver lo injusto también, ¿no? Lo injusto en el contrato. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Conozcan a sí mismos, cuídense mucho, muchas bendiciones y por favor sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense todos.